Hola, buenas noches a todos, ¿cómo se encuentran? Mi nombre es Nadia Noemí Franco Bazán y en esta ocasión pues me corresponde hablar en nombre de el Centro Internacional de Formación e Investigación Jurídica, CIFIC Centroamérica. Mucho gusto estar con ustedes en la noche de hoy desde Panamá. Quiero enviarle un saludo a nuestro gran compañero Damián Armijos, así como todos los que forman parte del Centro de Investigadores de Latin Juris. Bueno, en esta ocasión estamos celebrando el tercer aniversario de Latin Juris, que para todos nosotros realmente es un día muy especial. También le quiero enviar saludos al profesor Carlos Enrique Herrera Ruiz, que él es la persona encargada de Latin Juris acá en Panamá, así como algunas de las personas que me precedieron en la noche de hoy, como es el caso de nuestra querida amiga Liz Padilla. Un fuerte abrazo hasta México. Bueno, en la noche de hoy no les voy a hablar obviamente de todos los problemas que están acogiendo el mundo porque todos lo sabemos, pero en la noche de hoy vamos a desconectarnos un poco de todo este tema mundial para hablar de los temas que nos atañen a nosotros los abogados, los que estamos especializados en temas de derecho penal, en temas de privados de libertad. Entonces yo quiero compartir con ustedes hoy el tema de los programas de reinserción social que tenemos en el sistema penitenciario panameño. Bueno, básicamente las palabras claves de nuestra exposición serán lo que es reinserción social, lo que llamamos reintegración exitosa, es decir, cuando la persona realmente entra a formar parte nuevamente del Estado, entra nuevamente a formar parte de la fuerza trabajadora del país. También quiero hablarles un poco de un programa de reciclaje, de otros programas que existen en cuanto a estudios de media, de premedia y también de estudios en temas de educación superior. Es decir, cuando los privados de libertad pueden asistir a la universidad porque la universidad se les lleva al centro de rehabilitación. Y bueno, otra de nuestras palabras claves, por supuesto, el sistema penitenciario. Saludos a todos, ya veo que han ido llegando, ya tengo 131 personas aquí, entre esas Grisel Smith, muchas gracias por escucharnos. Entonces, cuando hablamos a nivel internacional de lo que sería la reintegración exitosa, hay una serie de características que deben tener estos programas que nosotros hablamos de reinserción social o reintegración. El primerito es que debe reflejar las prioridades de la seguridad pública en la comunidad, porque obviamente vamos a hacer los programas, pero que estos programas no vayan a representar un peligro para la comunidad. Por otro lado, la comunidad misma se debe compenetrar en lo que es la planificación y la puesta en práctica de la intervención. Hay algunos países en donde aquellos, por ejemplo, empresas que se prestan para ser parte de estos programas, sobre todo los que son los programas de trabajo, entonces allí lo que se hace es que estas empresas entran a recibir, como quien dice, una ayuda del Estado porque están aceptando que personas que se están reintegrando a la sociedad formen parte de su fuerza trabajadora. Como tercer punto, otra de las características que se exige a nivel de Naciones Unidas es que se concentre en grupos específicos de privados de libertad y con desafíos específicos. Son también intervenciones que están sensibles en temas de género, porque muchas van encaminadas para las privadas de libertad, las damas, otras para los caballeros, para los jóvenes, etc. Y se apoyan en algunos métodos serios de lo que es la evaluación de las necesidades y qué factores de riesgo pueden ocurrir cuando estamos hablando de privados de libertad. Entonces, como otra de las características que podemos mencionar son cuando los delincuentes o personas que están privadas de libertad deberían rendir cuentas y hacerse responsables de sus propias opciones o acciones cuando están participando en estos programas. Y lo triste de estos programas es que necesitamos que la persona ya esté, como quien dice, en prisión. Es decir, que la persona debe estar ya procesada.
no puede estar en vías de, o sea, no podemos estar hablando de una persona que es un preso preventivo, por ejemplo. Siempre necesitamos a alguien que ya esté cumpliendo pena y entonces allí, apenas esté privado de libertad, entonces podemos empezar todo lo que serían los programas. Los programas de reintegración exitosa deben lograr un equilibrio entre lo que es la vigilancia y el control, así como el apoyo, la asistencia que reciban por parte del sistema penitenciario y de cualquiera de los otros ministerios o entidades que estén colaborando. Ofrecer asistencia de una manera integrada, porque la persona no puede solamente estar haciendo los programas sin recibir la ayuda que necesita. Por eso es que se habla siempre de que se necesita dentro de un centro penitenciario, no solamente necesitamos los trabajadores sociales, el médico y demás, también necesitamos educadores, necesitamos psicólogos y todo, porque algunos programas van acompañados de otras cosas. O sea que no puede ser solamente nos vamos a concentrar en la parte educativa y nos vamos a olvidar de lo demás. Así que debe de esa manera interrelacionarse la persona que está privada de libertad con las personas que están trabajando obviamente dentro del sistema. Entonces, cuando hablamos del caso de Panamá, nos ponemos a ver qué programas de reinserción nosotros solíamos tener. Yo recuerdo, yo a veces le cuento esto a mis alumnos y ellos se ríen un poco y no lo pueden creer, pero yo empecé a preocuparme por este tema de los privados de libertad a muy temprana edad, a mis 16 años para ser exacta, porque ese fue el momento en el que entré a la Facultad de Derecho. Entonces a mí me tocó tener contacto con algunas de las prisiones que hoy en día ya han desaparecido, otras que pues han ido mutando obviamente. Entonces yo recuerdo siempre que en el caso de la cárcel Modelo, en los tiempos en que yo era una muchacha, le estoy hablando de los años 90, se hacía lo que eran trabajos de limpieza de lotes, baldíos, de aceras y eso. Que eso era como lo común en ese momento. Además nosotros estábamos pasando por un régimen militar y el régimen militar entonces permitía que este tipo de cosas se dieran. Hoy en día usted no puede obligar a alguien a limpiar aceras y lotes a menos que la persona esté de acuerdo con eso y que requiera entonces obviamente todo lo que tiene. Y para limpiezas de aceras y lotes no es un programa como tal, sino que de repente un día se hace una limpieza de playas, pero este era como el programa que existía en ese entonces. También yo recuerdo más o menos para el año 95-96 que me tocó ver por primera vez una hermosa cortina de caracoles elaborada por personas que vivían en la isla penal de Coiba. Y eran personas pues que estaban privadas de libertad en Coiba y que se dedicaban a hacer estas artesanías, que era con las mismas conchitas que ellos recogían y entonces las vendían. Y con eso obviamente podían irse de una u otra manera guardando su dinero en el momento que les tocara salir. Otra de los programas que yo tuve la oportunidad de ver de viva voz, pude ir a verla cuando existía en el Renacer, era una cría de ganado porcino que ellos tenían. Siempre recuerdo para el año 2002, 2003 me tocó ir con un grupo de alumnos de la Universidad del Istmo y ellos todos quedaron, como quien dice, muy encantados porque tenían sus propias crías de ganado porcino y estaban, me acuerdo, bien gorditos, lo estaban preparando para el tiempo de Navidad. También existían unos talleres de tallado de escultura de madera en el Renacer. Siempre recuerdo de esos talleres. Pero todos eran como bastante informales, no eran como un programa nacional o específico. Pero poco a poco obviamente hemos ido, les estoy hablando de los años 90, ahora estamos en el 2020, han habido una serie de cambios. Otro de los programas que teníamos era la fábrica de horquillas en el Centro Femenino de Rehabilitación Cecilia Orillac de Chiari, que es nuestro penal femenino. Y yo me acuerdo que yo me enojaba porque yo decía, ¿acaso las chicas nada más pueden ponerse a hacer horquillas? Y había unos talleres de belleza para enseñarles a arreglarse su cabello, maquillarse y eso. Yo decía, pero pueden hacer más cosas. Yo recuerdo en el año 2000, hace 20 años atrás, haber ido al Centro Femenino de Rehabilitación y yo me quedaba pensando, estas chicas son inteligentes, ellas podrían hacer otras cosas. Así que bueno, como quien dice, a veces lo que pasa por la mente de uno, Dios lo oye a uno, como a otras personas que están interesadas en el tema, y se dieron entonces los cambios. Ahora voy a hablarles, esto era los que solíamos tener, les estoy hablando de los años 90. Posteriormente
empezamos a tener lo que era nuestro sistema penitenciario, una relación cercana con otros ministerios, ¿no? Como por ejemplo con el Meduca. Se creó un programa que todavía existe que se llama reparación de sillas escolares. Eso lo hacen las personas que están privadas de libertad en el Renacer. Entonces ellos siempre, cada uno tiene una cuota de cuántas sillas va a reparar. Porque obviamente muchas escuelas de Panamá, sobre todo las que están muy alejadas, tienen dificultades que les llegue cosas nuevas, materiales nuevos. Así que la misma estructura ya existe de hierro. Ellos solo hacen toda la labor de ebanistería. Entonces ellos hacen una linda labor de reparar estas sillas. Por otro lado, está otro programa que hace pocos años también se añadió, que es el programa de reciclaje para la reinserción. Este programa de reciclaje se llama Ecosólido y eso permite que los privados de libertad conmuten, por ejemplo, de 5 meses y 21 días por cada año que están allí. Entonces también son programas que podemos decir que coadyuvan a todo lo que es el proceso de reinserción sociolaboral, porque ellos aprenden todo lo que es el reciclaje. En Panamá todavía, bueno, como país latino y demás, utilizamos todavía muchas botellas de plástico. En los últimos años hemos tratado como de concientizar más a las personas de utilización de vidrio, pero todavía las botellas de plástico siguen estando. Todo lo que son nuestros jugos y las Coca-Colas, todo demás. Entonces, como se recoge tanto plástico, entonces este plástico que recoge el municipio va a dar a nuestro penal, y allí entonces ellos hacen un trabajo, sobre todo en La Joyita, que es la cárcel que nosotros lastimosamente hemos tenido más escándalos por temas de tráfico de drogas, por riñas entre bandas, algunas cosas pues tristes que han ocurrido, pero ellos tienen este programa de reciclaje muy bonito, utilizan. Entonces allí lo que voy a hacer es que al finalizar la ponencia voy a colocarles el PDF para que tengan esta información también en PDF, ¿no? Con fotos y todo incluido. Entonces, vamos a hablar de otra cosa, lo que serían nuestros programas educativos. Básicamente en Panamá existen 2 convenios de los más importantes. De ahí obviamente siempre se hacen los convenios y luego se van añadiendo, ¿no? Hay un convenio que ya lleva muchos años, que es el convenio que tiene el MINGOV, Ministerio de Gobierno, específicamente Sistema Penitenciario, con el MEDUCA, que es el Ministerio de Educación. Ahí ellos tienen programas de educación ¿para qué? Para premedia y media, porque la idea es que aquella persona que haya entrado allí y no ha terminado todavía su secundaria, entonces pueda terminarla mientras está privada de libertad. Así que allí se busca toda la información para que nosotros tengamos un expediente de la persona, el expediente educativo también, y saber entonces qué es lo que le falta para completar. ¿Y qué pasaba? Muchos se quedaban era allí, solamente terminaban premedia, terminaban media, y ya después no tenían nada más que hacer. Estamos hablando de personas que probablemente están cumpliendo unas penas muy altas de 15, 20, 25 años. Entonces, en ese caso, lo que se creó ahora también son los convenios con la Universidad de Panamá. Afortunadamente, yo trabajo en lo que es el Centro Regional de San Miguelito. El Centro Regional de San Miguelito tiene 2 programas básicos para llevar la universidad a las cárceles. El primer programa fue el programa de estudios universitarios del Centro Femenino de Rehabilitación Cecilia Orillac de Chiari. Originalmente lo inició el profesor Marulanda, pero hoy en día tenemos al profesor Jerome, que él es el que está realmente encargado de este anexo. De allí tenemos el programa de estudios universitarios del Renacer, del Centro del Renacer, y ese ahorita lo está dirigiendo el profesor Orestes Arenas, que es también colega mío allí en el Centro Regional de San Miguelito. Entonces, ¿cuál es la idea con estos convenios? La idea de estos convenios es llevar la universidad, este anexo de nosotros, funciona de que los profesores del Centro Regional de San Miguelito, que es parte de la Universidad de Panamá, van entonces a las diferentes, en este caso sería el Centro Femenino de Rehabilitación y el Renacer,
a dar las clases. Entonces, ¿qué clases se dan allí o qué cosas están estudiando? Bueno, por ejemplo, en el caso de las privadas de libertad del CEFERE, ya tuvimos inclusive una graduación. Hubo 14 damas privadas de libertad que recibieron su título universitario por primera vez. Eso fue, como quien dice, una raya en el cielo, un logro increíble. Ellas hicieron historia. Entonces, ellas estaban estudiando más que nada, eran técnicos. La idea es que ellas tuvieran una serie de técnicos y algunas, entonces, si después del técnico querían estudiar licenciatura, se les está ya ofreciendo la opción. Hay un grupo de ellas que está dedicado a lo que es, dentro de la Facultad de Arquitectura, la formación de diseño de moda. Porque la verdad es que, o sea, los trabajos que ellos han hecho, las damas, son preciosos, los diseños de moda. Ahora les voy a enseñar unas de los caballeros porque no tengo aquí ninguno de los diseños de las chicas, pero sí tengo un trabajo de en lo que hacen los caballeros en madera. Entonces, en cuanto a los estudios universitarios de la otra prisión, que es el Renacer, allí los internos que ya culminaron lo que era premedia y media van a tener la oportunidad de ascender a lo que sería la educación superior. Se convierten en estudiantes universitarios. ¿Y qué están interesados ellos en estudiar? Bueno, ¿qué creen ustedes que están interesados en estudiar? Una persona que está privada de libertad. Obviamente, Derecho. Es una de las licenciaturas que están estudiando, la licenciatura en Derecho, y hay otros que tienen el interés de estudiar el técnico en informática educativa y probablemente en el futuro se estén abriendo entonces otros cursos. Para mí, el hecho de que se lleve la universidad a la cárcel es súper importante. El hecho de que ellos formalmente puedan estudiar Derecho también es muy importante, porque eso los lleva a ellos a entender mejor su situación y a poder ayudarse a sí mismos y ayudar a otros. En lo personal he tenido la oportunidad de conocer a personas ex privadas de libertad que luego estudiaron Derecho, inclusive personas que luego estudiaron Derecho Penal o Derecho Procesal Penal y son excelentes penalistas porque ellos conocen al dedal, al dedillo, como quien dice, todo el tema y hacen una gran labor, la verdad, los felicito. Aquellos que saben quiénes son, los felicito, no tengo por qué mencionarlos. En cuanto al tema cultural, hay eventos culturales también de reinserción social que se han hecho. Pero en el caso de la reinserción social, en las partes de eventos culturales, yo les quería destacar básicamente 3. Uno son los desfiles de modas, en los que participan las chicas del Centro Femenino de Rehabilitación, y de ahí está la lectura de fragmentos de libros en el que participan también las chicas del Centro Femenino de Rehabilitación, y una obra de teatro. Entonces vamos a ir viendo. En el caso de las chicas, se creó la primera marca penitenciaria de Panamá. Se llama Integrarte. Y ellos participaron en Fashion Week, también han participado en Eco Week, que fue para el año 2018. Yo tuve la oportunidad de verlas en Fashion Week en el 17 con mi comadre Jenny Soto, que las dos estábamos ahí ese día, preciosas, había vestidos de baño, vestidos de noche, vestidos de diario, etc. De allí también ellas tienen, como son universitarias, la celebración del Día de la Etnia Negra en el anexo del Cruzán. Por ahí tengo unas fotos muy bonitas porque ellas mismas hicieron su atuendo de todo lo que era la etnia negra y demás. Y en cuanto a la obra de teatro, hay una obra de teatro muy hermosa que ellas llevaron por todo Panamá. Aquí, por ejemplo, en el año 2018, hace ya prácticamente 2 años, porque fue el 26 de abril del 18, en el Teatro Anita Villalas ellos presentaron esta obra, era un musical estilo Broadway que se llama Detrás del Muro, donde ellas explicaban lo que era su vida diaria detrás del muro para que todos nosotros comprendiéramos mejor. Lo mismo ocurrió con lo que les decía de la lectura. Fue una persona que tomó todas las historias de ellas y entonces se hizo un libro con las historias de cada una de ellas y les dieron un permiso especial para poder ir a la feria del libro y leer entonces los fragmentos del libro que ellas mismas hicieron.
Bueno, ahora se preguntarán ustedes, bueno, ya la persona nos contó qué pasó en Panamá para los años 90, qué está pasando ahorita y qué va a pasar en el futuro, qué pensamos nosotros que puede traer el futuro en Panamá. Bueno, en lo personal, después de los años que llevo viendo el tema de los privados de libertad, yo pienso que hay 4 programas que nosotros pudiésemos incluir. Uno de ellos es la formación en lenguas extranjeras. Yo pienso que las personas privadas de libertad también sería muy bueno para ellos poder aprender otras lenguas, poder aprender inglés, francés, alemán o algo. Porque de esa manera, cuando uno aprende otras lenguas, obviamente se trabaja otra área de nuestro cerebro, te mantienes ocupado y tienes luego en el futuro más opciones de trabajo, llámese call center, en temas de lo que sería turismo, etcétera. También considero yo que en la parte psicológica sería bueno crear programas de control de enojo o control emocional, porque muchas de las personas que están privadas de libertad, y eso lo sabemos ahora los que estamos, llevamos ya varios días o semanas en este tema de cuarentena, algunos cuarentenas que decidimos nosotros mismos ponernos en cuarentena porque el gobierno no nos había obligado, pero a veces uno tiene que saber controlar sus emociones. Cuando uno está privado de libertad, esas emociones se hacen doble, triple. Eso es lo que muchas personas llaman cabin fever, que es la fiebre de cabina que da cuando una persona está encerrada. Entonces sería bueno crear estos programas de control de enojo y control emocional. De allí los programas de cuidados de animales domésticos. Eso se ha probado en muchos países que es importante tener estos programas de cuidado de animales domésticos. No solamente lo que yo les decía del ganado porcino, las gallinas, etcétera, sino que cuiden gatos, perros y demás, porque eso les va a ayudar con la empatía, con todo lo que sería el manejo de los apegos, los desapegos siempre ayuda. Y debemos crear programas especiales para los adultos mayores, los mayores de 50 años. Yo pienso que necesitamos, porque no todos ellos están preparados para hacer labores de tipo física, ¿no? En cuanto les decía, ¿qué tengo yo de integrarte? Bueno, les muestro esto que está aquí. Esta hermosa alcancía, la pueden ver. Esta la compré en el Ministerio de Gobierno de Panamá. Como pueden ver, el diseño muy hermoso. Todavía huele muy rico la madera. Y entonces esta es la marca especial Integrarte, que es la marca penitenciaria que tenemos en Panamá. Entonces, así como están estas cosas que no tienen precios módicos de 15, 20 dólares, también ellos tienen cosas más grandes, como por si usted quiere comprar, por ejemplo, las chicas que nos encantan las joyas, un joyero grande. Bueno, ellos tienen joyeros grandes y otros trabajos tallados a mano, muy hermosos. Y en cuanto a las chicas, pues les debo lo que sería el tema de las modas, pero es otra de las cosas que tenemos. Así que, bueno, antes de irme, porque ya creo que se me agotó el tiempo, voy a mirar a ver si tienen algunas preguntas aquí, los saludos y demás. Sí. Ajá. Saludos aquí a Grisel, a José Antonio Cuellar, a los compañeros de Latin Juris Investigadores Jurídicos. Saludos hasta Bolivia, hasta México, hasta Colombia, Ecuador. Saludos hasta Acapulco. Ajá, aquí dice Gaby Venegas, a nivel latinoamericano creo que no hay reinserción social. Yo creo que sí hay, lo que pasa es que todavía necesitamos más una labor de seguimiento. Nosotros necesitamos lo que le llaman los oficiales de seguimiento. Nosotros necesitamos personas que después que la persona ya no está dentro del penal, que se le siga visitando a su casa, a su lugar de trabajo. Y para eso vamos a necesitar una fuerza, una serie de personas que se dediquen a eso. Así que eso no lo puede hacer solo el juez de cumplimiento con su staff. Necesitamos más personas. De allí, saludos a Daniela Jata. Saludos hasta Bolivia, Argentina, compañeros de Quito. Acá dice Samuel Fuentes, el problema de Ecuador es que jamás los empleadores buscan contratar personas condenadas y es muy difícil
Además, no hay una política pública que incentiva a ello, exacto. Igual que el tema de los discapacitados. Bueno, en Panamá sí tenemos unas políticas públicas específicas para el tema de los discapacitados, pero probablemente deberíamos añadir más en cuanto al tema de los empleadores. Hay países en donde se les da mucho trabajo para empezar en áreas, por ejemplo, bueno, hay algunos otros, hay países donde la Coca-Cola tiene esos programas, o yo siempre recuerdo un país en donde lo que eran los supermercados, estos como los que están pegados a la Pluma, a la Texaco y demás, tenían estos pequeños supermercados, esos se dedicaban a eso, a emplear a personas que habían estado privadas de libertad para darle una segunda oportunidad, y se llamaba así, segunda oportunidad. Ajá, aquí dice Fuentes que ha visto todo en palabras pero no llega a la práctica. No, la práctica sí se da. Por ejemplo, aquí en Panamá sí se dan los programas. Y como les dije, inclusive los programas educativos son los que más se están llevando a cabo. Pero necesitamos más personas para el seguimiento. Porque nada, además, nada hacemos con crear un programa y cambiarlo cada 5 años. O sea, debemos mantenerlo en el tiempo. Que ese mismo programa funcione por una década o 2 décadas. Porque si no, no vemos los resultados. Si nada más funciona 5 años, entonces ya. Ajá, dice José Antonio Cuellar, el problema es que la corrupción ha dañado todos los sistemas de cárceles y hay droga y delincuencia organizada y tiene que pagar el jefe de pabellón. Bueno, sí, estas cosas de la delincuencia organizada, obviamente ya lo sabemos, cómo se escapan y todo lo demás, pero bueno. Acá en Panamá ocurrió algo muy interesante que siempre lo comparto cuando puedo hablar con personas de otros países, y es que en Panamá nosotros tuvimos a famosos políticos que fueron en su momento privados de libertad, algunos, la mayoría como presos preventivos, pero al sufrir ellos en carne propia lo que era estar privado de libertad, creo que eso va a cambiar muchas cosas, porque algunos de estas personas todavía son políticos, todavía tienen aspiraciones y probablemente ellos hagan cambios y se encuentra de que los políticos corruptos también pueden en su momento quedar privados de libertad. Y usted quiere todas las garantías que tienen todos los demás. Así es. Saludos hasta Venezuela. Bueno, creo que eso es todo. No quiero quitarle más tiempo. Aquí les dejo mis datos también para que los tengan. Nos pueden contactar aquí mismo pues con los compañeros de Latin Juris, así como en el Centro de Información de Investigación Jurídica de CIFIC Centroamérica. También pueden contactarme a mi correo nnfbol@gmail.com. Así que muchísimas gracias, Damián, nuevamente. Muchas gracias por permitirnos estar aquí y celebrar estos 3 añitos de Latin Juris. Esperamos que sean muchos más. Y bueno, en esta ocasión nos tocó la opción virtual, pero esperamos pues en un futuro volver a vernos y poder volver a conversar con todos los que forman parte de Latin Juris. Muchas gracias a todos por escucharme, y cualquier cosa les voy a estar subiendo la información en PDF para que puedan guardarla. Hasta luego. Gracias.